Muy buenas tardes, amigos. Estoy contento porque aquí mi amigo Najem Reyes, prestigioso académico historiador venezolano, analista político, exiliado, un hombre que ha denunciado y ha escrito libros que yo tengo, incluso la trama narcomilitar venezolana hace mucho, mucho tiempo, antes de que se hable de esto en primera plana. Él siempre ha sido escéptico y siempre me dijo, no, para mí esto es otra cortina de humo, esto no va en serio, me decía el año pasado, tuvo razón, pero ahora él está entusiasmado, lo cual me transmite optimismo. Najem, bienvenido, así que esta vez tú sí crees que se va Maduro y hasta con fechas. Cuéntale a la audiencia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme esta oportunidad para compartir mis ideas con tus seguidores, que son muchos, no solamente aquí en el Cono Sur, sino en todas las Américas. Es un placer tenerte con nosotros, Najem. Y te quería compartir algo antes de que nos explayes tu análisis. Fíjate que ahora tenemos al doctor honoris causa Nicolás Maduro. El doctor Nicolás Maduro afirmó que Venezuela jamás será patio trasero ni esclavo de ningún imperio supremacista al recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Militar Bolivariana. ¿Tienes algo Bueno, para decir al respecto? es un chiste realmente ayer. Justamente esa fue una de las noticias que vi ayer antes de dormir y realmente ya es un chiste. Estamos viendo a Maduro eh, quizás en sus últimos patéticos shows tragicómicos. Acabado, definitivamente. ¿Qué información manejas, Najem, en torno a fechas de una posible intervención militar norteamericana en Caracas? Bueno, como yo publiqué más temprano hoy en la mañana, yo me atreví a señalar que básicamente yo quiero que el público lo sepa, ¿no? Esto no es bluff, esto que está haciendo Trump, te lo dije también creo que en el anterior programa, una movilización de esta naturaleza no puede ser en vano o de balde, ¿no? Entonces, no solamente cuando hicimos nuestro primer programa sobre este tema, creo que fue ya hace un mes, apenas eran 4 navíos militares y un submarino. Hoy por hoy esa fuerza militar se ha ampliado. De hecho, ayer llegó otro destructor más que se suma a los 3 ya existentes. Me refiero al USS Lake Erie, otro destructor con una carga misilística, con helicópteros HS Howe. Es decir, que realmente Trump está incrementando, está maximizando las capacidades ofensivas y militares en el Caribe Sur. También se sumó otro submarino más. Este no es un submarino de propulsión nuclear como el que ya está hace tiempo, es otro submarino más que se incorpora, se adiciona a todo lo que ya estaba. Realmente es lo que me permite inicialmente decir que digamos que la decisión de fondo ya la tomó Donald Trump, ahora está por definir es en el cómo. Y yo me atreví, de hecho, cuando escuchamos a Donald Trump ayer, hay 2 datos que yo quiero compartirte y con tu público. El presidente Donald Trump ayer en la mañana, antes de irse a Quantico, Virginia, donde efectivamente tuvo una reunión con 800 altos mandos militares, ya vamos a eso después, él dijo que por la vía marítima ya está, no está llegando cocaína, ni la mezcla de cocaína con fentanilo a los Estados Unidos. Y Trump dijo una frase que generó mucha suspicacia y dijo, ahora vamos con las operaciones en tierra. Esta incorporó entonces el elemento tierra, eso lo dijo antes de irse al acto en la base de Cuántico, y una vez también en ese acto con los 800 generales y almirantes tocó el tema Venezuela en un discurso bastante largo. No sé si tú seguramente lo viste algo ayer. Él también se refirió al tema Venezuela y concretamente habló del narcotráfico y dijo que iba a combatir el narcotráfico del cártel de los soles. Así explícitamente volvió a tocar el tema Venezuela.
Y hay un dato adicional que no sé si tuviste la noticia por NBC News, también por el Washington Post, el New York Times. Es decir, que todos estos grandes medios de comunicación estadounidenses han tomado el tema Venezuela como uno de sus topics centrales. Y de hecho, ABC News, ayer uno de sus reporteros, ayer en la noche, cuando el presidente Donald Trump regresó de Quantico, Virginia, dijo que se hablaba de semanas. Y yo entonces allí, combinando todas mis informaciones también de mis fuentes en Washington, D.C., que tengo algunos amigos allá, con estos datos periodísticos, analizando los datos que ya tenemos hasta ahora y también analizando lo que ha sido el comportamiento de Donald Trump. Yo saqué una conclusión y esa fue la que, por eso escribí mi ex esta mañana. Donald Trump inició todo esto un día antes de la cumbre Alaska, donde se encontraron Putin y Trump. Ahora en octubre va a tener, a finales de octubre va a tener lugar la cumbre Trump-Xi Jinping, Jinping-Trump. Esta cumbre es lo que me permitió a mí decir, bueno, Donald Trump, todos sabemos que este tipo de cumbres se trabajan meses antes. Hay una parafernalia, hay un montones de acuerdos previos entre los temas que van a tratar los mandatarios en la agenda y las delegaciones colaterales o complementarias que acompañan. Y evidentemente el tema de Venezuela, así como estuvo en Alaska, también va a estar en esta cumbre. Y ahí es cuando yo saqué la conclusión, Trump va a tener resuelto el tema de Venezuela antes de encontrarse con Xi Jinping. Y por eso es que yo saqué la conclusión, bueno, si NBC News y hablan de semanas en que va a tener lugar esta operación, es cuando yo dije, bueno, esta operación va a tener lugar es en el mes de octubre. Adicionalmente a ello, las informaciones que se han divulgado o las que se han filtrado, mejor dicho, de la Casa Blanca, que intencionalmente han sido así, ahora se habla es de cuáles van a ser los blancos y cómo va a ser la operación. La operación no va a ser una típica, digamos, operación como la vimos en Panamá. Todo más bien indica que el estilo de Donald Trump es hacer operaciones quirúrgicas. Donald Trump, a pesar de que sus críticos dicen que es un gorila, que es un hombre poco conocedor de diplomacia o que tiene baja estatura intelectual, ha demostrado en su primer gobierno que es un hombre de paz. Él es antibelicista, no quiere derramamientos de sangre, tampoco quiere exponer a los soldados estadounidenses a este tipo de cosas. De tal manera que todo apunta a que Donald Trump lo que va a ejecutar es una operación quirúrgica en Venezuela. Ahora, ¿cómo va a ser esa operación quirúrgica? Se habla de que va a ser por fase. Estamos viendo que Trump ha estado gradualmente incrementando la presión psicológica sobre el régimen, tratando de forzar una fractura a lo interno, que lo entreguen para evitar justamente entrar. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque, como ya todos sabemos y lo hemos conversado, todo el círculo inicial de Maduro es de cubanos. La inteligencia cubana es su anillo de seguridad. Y entonces esto impide, y ya yo también te lo he dicho en anteriores momentos, quienes custodian los tanques AMX-30, los T-93 en Venezuela, hasta los aviones Sukhoi, los que custodian todo eso son cubanos. Entonces ellos responden a la inteligencia cubana y a Maduro. Entonces es muy difícil que haya una insurrección militar en Venezuela, es muy difícil que tengan los militares patriotas, tengan acceso a este poder de fuego. Entonces, lo que va a ocurrir es, ¿cuáles van a ser el primer blanco? El primer blanco son los laboratorios y los depósitos de cocaína que existen en Venezuela y que son manejados por el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Tú te acuerdas, Márquez, no? Cuando se retiró y habló de la segunda Marquetalia. Márquez, quien ya fue dado de baja, era socio de Diosdado Cabello. Un segundo. Y entonces, estamos hablando del comandante terrorista. Claro, el que era de las FARC. Entonces, acuérdate que cuando... Y en este momento en Colombia tú sabes que hay enfrentamientos armados entre la FARC y el ELN y contra...
Claro, porque las llamadas disidencias de las FARC que estaban, digamos, se fracturaron, tienen liderazgos atomizados. Hubo un grupo, que era el grupo de Márquez, que se plegó a Diosdado Cabello. Luego tenemos el ELN, que sí está completamente operando impunemente en Venezuela. Recuerda que el ELN responde a La Habana. Y digamos, pues estos laboratorios de cocaína están en la zona fronteriza con Colombia. No por sortilegio de la vida, el presidente, bueno, perdón, Gustavo Petro, el mandatario colombiano, no por sortilegio de la vida, ha hablado de la zona binacional. Esa zona binacional es justamente ese espacio de impunidad que ha generado el propio presidente Gustavo Petro, coligado con el narcoterrorista de Venezuela, que es Diosdado Cabello, justamente para que ellos tengan tranquilidad para hacer todas sus operaciones criminales y de narcotráfico en esta zona. Entonces, el primer blanco en esa primera fase van a, básicamente con los misiles Tomahawk, se van a liquidar son estos depósitos y estos laboratorios, repito, que están controlados por las disidencias de las FARC y por el ELN en sociedad con Diosdado Cabello. Esta es la primera fase. Quizás Trump va a dar unos días de pausa para esperar cómo va a afectar esto si finalmente los militares venezolanos terminan de derrocar a Maduro, si lo entregan. Luego va a venir una segunda fase. La segunda fase, básicamente aquí sí o sí va a atacar la base aérea de Palo Negro, que es la segunda vez que yo te hablo de esta base. ¿Por qué la base de Palo Negro, que está ubicada en el estado de Aragua? La base de Palo Negro es donde está nada más y nada menos las chatarras que ya quedan de los F-16 y también donde quedan las chatarras de los aviones Sukhoi. Pero y según lo que se ha difundido en Venezuela, de la treintena de aviones Sukhoi que habían operativos, hay menos de una decena. Ahora bien, la base de Palo Negro, que está en el estado de Aragua, no es un blanco solamente por esto, digamos un blanco lógico, en el caso de una respuesta de la aviación militar venezolana, sino es porque allí en esa base de Palo Negro es donde están las fábricas de los drones iraníes que son ensamblados en Venezuela y son despachados a Bielorrusia, e incluso se hace una operación de triangulación, salen de Venezuela, van a Bielorrusia y de Bielorrusia entran a Rusia para que después Putin los utilice en los ataques contra Ucrania. Entonces, la base de Palo Negro, la base militar de Palo Negro, es el segundo blanco, digamos, ahí es el nivel 2 de presión. Y tercero, digamos, en la última fase de esta operación militar, está la neutralización de Maduro. También en mi ex que yo escribí ayer, yo dije que Maduro se iba a convertir en el próximo Soleimani suramericano. ¿Y por qué se va a convertir? Bueno, porque simplemente a él, cuando esté en algún momento esté en movimiento o en su propio búnker, donde está Maduro, que muy probablemente está en el aeropuerto internacional de Maiquetía o en Fuerte Tiuna, allí van a caer los drones de alta precisión y que estos drones tienen inclusive una capacidad para penetrar 30 metros bajo tierra. Es decir, que en este último nivel, ¿no? Digamos, de la operación militar, hasta que una vez, digamos, como dicen los militares, se haya ablandado el terreno, entonces ahí es que vamos a ver la entrada de unidades aéreas, ya muy probablemente también antes entren los F-35, los bombarderos F-35, en la última fase. En la última fase es donde van a entrar este tipo de aviones, es donde van a entrar los helicópteros, es donde finalmente se va a producir la extracción de estos criminales que están en la lista, pero también acuérdate que la lista no son nada más Padrino, Diosdado y Maduro, en realidad son 19 personas. Yo no tengo el conocimiento de los 19 en total, pero
se habla que dentro de esos tres iniciales, la lista ampliada incluye a Delcy Rodríguez, que es la hermana del presidente de la Asamblea Nacional. Delcy Rodríguez es básicamente eh, la vicepresidente de Maduro. Y también se habla muy probablemente que se incluya alguna figura dentro de otro militar o hay algunos que pensamos también que es Delcy Rodríguez con su hermano Jorge Rodríguez. Pero básicamente... Permíteme, Najem, anunciar que Sí. pronto sacaremos un documental sobre Jorge Rodríguez. Delcy es la que estuvo inmersa en el escándalo de las valijas y el avión en España, cuando ya tenía orden de captura internacional. Y también quería recomendar que hace poco lanzamos aquí la siniestra y corrupta historia de Nicolás Maduro Jr., porque recordemos que también hay un heredero bien pomposo. A mí mis fuentes me dijeron que tanto Cilia Flores como Maduro Jr. ya están en Nicaragua. ¿Tú qué sabes al respecto? No. Ellos siguen en Venezuela. De hecho, ayer el acto que hizo Maduro ayer con su ridiculez de su honoris causa fue en Caracas, ese acto. Este, de todos modos, por cierto, Silita, como le llama Maduro, que es la primera combatiente, si Silita va a estar como ella regularmente acompaña a Maduro en todos sus actos, ella muy probablemente también va a ser dada de baja cuando le den de baja a Nicolás Maduro. O sea, tú dices que van a matar. Yo estoy pintando ya el escenario. El Soleimani sudamericano o el Soleimani hispanoamericano es Nicolás Maduro. Para mí, uno de los objetivos de esta operación es, como se dice en la jerga militar, van a neutralizar a Nicolás Maduro y luego van a hacer la extracción de Diosdado Cabello y de Padrino López. Y por supuesto, de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente, y que dicen mis fuentes que Delcy es la que lleva la contabilidad paralela. Es decir, Delcy es una figura clave, por eso ella ha fungido de transportadora de caudales por el tema este de las maletas. Delcy también lleva la contabilidad paralela. Ella es la que puede declarar, o como decimos nosotros los venezolanos, es la que útil para que cante allá en Nueva York, en el Tribunal de Nueva York, a dónde fueron todos esos capitales que han salido desde hace 25 años de Venezuela y que se han diseminado por todo el mundo. Que inicialmente se hablaba de Zapatero en España, pero no todo queda allí. También acuérdate que está Pedro Sánchez, quien su propio ministro Ábalos fue a recibir a Delcy en el aeropuerto de Barajas, que me imagino que eso es lo que tú vas a comentar tú en tu documental. También está Pablo Iglesias y Monedero, que se la da de impoluto, también está en esas repartijas de mermelada. Otras figuras que no se pueden escapar del análisis, por supuesto, es Cuba. En Colombia tenemos a Gustavo Petro, que su propio hijo terminó confesando. Nicolás Petro, viste que Petro dijo, ay no, yo no lo conocía. Yo hice un documental de Petro, no sé si sabías que el muchacho este pobre, en los pañales de él, Petro escondía armas desarmadas. O sea, así lo crió. No lo crió en realidad, dicho por Petro, después lo abandonó con la madre, pero sí. Najem, te quiero preguntar por Cuba y por Colombia, las dos cosas. Una, ¿sigue Cuba? Otra, ¿qué va a hacer Petro, que ha incluso tenido la suprema fanfarronería de decir que intervendría militarmente para defender a la dictadura, que le escupe la cara? Porque no sé si tú viste todos los discursos de Diosdado. Diosdado dice, el narcotráfico está en Colombia, miren a Colombia. Llegó a decir, si tienen que intervenir en algún lugar, intervengan en Colombia. O sea, realmente Petro ha resultado sadomasoquista. ¿Tú qué crees que pasará con Petro y Colombia si cae la dictadura de Caracas? Bueno, mira, realmente la figura de Petro es más que bufonesca, ¿no? Yo personalmente, acuérdate que Diosdado ha tenido serios encontronazos con Gustavo Petro en el pasado. De hecho, le dijo traidor. Ahora volvieron a ser los mejores amigos. Escuchamos a Diosdado Cabello felicitando y agradeciendo explícitamente por ese maravilloso discurso, según Diosdado Cabello, vale decir, dio Petro
la mamarrachada que hizo, un espectáculo dantesco que hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, que ellos a veces parece que tienen desencuentros en los negocios. Yo lo que quiero que la gente me entienda, ¿no? Estos tipos ni son políticos ni son estatistas. Ellos realmente son criminales y como criminales que están ocupando puestos de la administración del Estado. De alguna manera en sus negocios tienen, no cierran los números, tienen inconvenientes operativos y entonces ahí es cuando vemos esa diplomacia de micrófono donde uno y otro se insultan, ¿verdad? Ahora parece que nuevamente se abroquelan porque para Petro está acorralado políticamente en Colombia. Petro, de hecho, no pasó su reforma constitucional, que era su único trampolín para prolongarse en el Palacio de Nariño, número uno. Número dos, él ahora mismo no es candidato. Número tres, su gobierno ha sido tan nefasto, tan desastroso, tan caótico, que ni siquiera tiene un propio representante dentro de su propia fórmula que tenga alcance o repercusión nacional para que él pueda decir, así como hizo, digamos, como en algún momento lo hizo Correa en Ecuador. ¿Te acuerdas que Correa dejó a Lenín Moreno? Bueno, Petro ni eso cuenta. Es que Petro ha sido extremadamente contradictorio. Entonces, ha sido tan malo que ni siquiera su vicepresidente puede ser candidata, porque bueno, por enormes contradicciones que ellos han tenido. Entonces, Petro, yo creo que lo único que le queda ahora es, digamos, abroquelarse a la causa de Venezuela para generar de alguna u otra manera una suerte de aglutinación nacional de Colombia contra una agresión imperialista de Donald Trump y de Washington a Venezuela y preliminarmente sobre Colombia. Estados Unidos no va a entrar en Colombia, no hace falta que entre en Colombia, porque está en Petro... Colombia. Tienen bases militares. Es que la idiotez de Petro realmente es estratosférica y no tiene necesidad de entrar porque por un cálculo matemático. A Petro le queda poco más de un año y bueno, Estados Unidos perfectamente puede esperar que Petro termine y una vez que termine el nuevo gobierno, que muy seguramente no va a ser de la izquierda, pues haga la extradición de este personaje a Estados Unidos, más sobre todo con las informaciones que eventualmente puedan estar aportando los capturados del Cártel de los Soles. ¿Tú me entiendes? Entonces, no hay necesidad de que Estados Unidos entre a Venezuela. Esto es una provocación más, así como la mamarrachada que hizo Petro en el Bronx, cuando habló de los militares estadounidenses desobedezcan a su comandante y jefe, que es el presidente de la República de los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, no conforme con eso, Petro se le olvidó que la función de la ONU es mantener y garantizar la paz y no hacer la guerra por la paz. Bueno, el tema de Petro, ahora yo lo que estoy plenamente convencido es que una vez que se produzca la caída de Venezuela, hay unos efectos telúricos en toda la región. Y esa onda expansiva, el primer afectado, lógicamente, políticamente es Petro, que se va a terminar de hundir, porque, bueno, la misma gente en Colombia, yo creo que es una ínfima minoría quienes van a darle credibilidad a Petro en cuanto a esto de que los Estados Unidos están atacando a un gobierno soberano. Segundo, Cuba. Cuba termina su financiamiento, el último reducto del financiamiento que le está dando Venezuela. Acuérdate que cuando Chávez le regalaba 200 barriles diarios de crudo, que después Cuba lo terminaba revendiendo en el mercado internacional y con eso ganaba dólares. Adicionalmente a ello, Venezuela le pagaba a todos sus espías disfrazados de médicos por las famosas misiones Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2. O sea, todo eso se acabó. Entonces, lo último que le queda de financiamiento a Cuba es cuando ella sirve de puente
en esta triangulación de la cocaína que parte de los aviones militares venezolanos y que van a Estados Unidos a través de Miami en otras zonas. Y otra dictadura que obviamente va a estar muy afectada, pero colateralmente, es la de Daniel Ortega, que casi nadie la nombra. Daniel Ortega está un poco agazapado. Daniel Ortega apenas dio 2 discursitos donde habló de Venezuela y habló del imperialismo, pero Daniel Ortega ahora, cuando vio que los buques han bajado un poco más, se ha quedado callado, enmudecido. Ojo, que no sé si tuviste la misma declaración del canciller de Cuba, que dijo que No vamos van a a apoyar. defender a Maduro. No van a Dijo, defender a Maduro. nosotros apoyamos a Venezuela, pero cuando el periodista le apretó para que dijera, bueno, pero en caso de una agresión, ustedes van a... El tipo jamás dijo, no vamos a poner nuestros soldados, porque eso implicaría, palabras más, palabras menos, el inmediato colapso también de la dictadura cubana. Entonces, ¿cómo va a caer Cuba? ¿Cómo termina de desencadenarse el tema cubano? Bueno, porque se le acaba el poco financiamiento que le queda. Entonces ahí Cuba finalmente no va a tener ni siquiera recursos para sostener la pequeña burocracia que le está quedando, asfixiada financieramente, colapsa. A mi juicio, esta es mi visión, que Cuba colapsa. Un último caso en la región que casi nadie lo ha nombrado. Pero te quiero En el hacer una caso pregunta. Perdón, de no te... Sheinbaum. 10 años aguantaron entre la caída del muro de Berlín en el 89 y la llegada de Chávez al poder en el 99. Pueden aguantar bastante. O sea, el régimen cubano está acostumbrado a un pueblo hambreado y sometido al extremo, ¿no? Bueno, pero acuérdate que en esa época no existía el WhatsApp. Está bien. Entonces, obviamente que aquí vamos a ver una nueva generación que va a decir, bueno, los venezolanos lo lograron. Y de alguna u otra manera también tenemos que esperar cuál va a ser el papel del presidente Edmundo González. Yo sé que Edmundo va a tener una titánica tarea para reconstruir Venezuela, pero también debemos ver a un Edmundo González, espero yo, que tenga un papel también protagónico para la liberación de Cuba. Digamos que ese tiene que ser una de las tareas fundamentales de la política y la diplomacia venezolana. Dime con sinceridad, Najem, ¿tú lo ves apto a Edmundo Urrutia? Bueno, si Biden pudo ser presidente, ¿por qué Urrutia no? No, pero no lo digo por la edad, lo digo por cómo está el caso puntual, ¿no? Como lo vimos a Biden con sus achaques, yo lo veo a Edmundo, lo escucho a Edmundo, veo Edmundo, lógicamente, es un adulto mayor. Entendemos que es una persona de una longeva edad. No, digamos que no está en una plena facultad y un vigor como lo podemos estar tú y yo. Pero yo creo que a eso iba justamente, que quizás quien va a estar atrás es justamente María Corina Machado, y María Corina Machado vamos a ver así como un poco la figura de, ¿viste cómo es el presidente en Alemania? El presidente en Alemania quizás cumple una función meramente protocolar, y ahí vamos a ver a González Urrutia en un papel meramente protocolar, pero quien lleva las riendas del país va a ser la vicepresidente. En este caso, esperamos que así sea, María Corina Machado. a quien tú conociste en persona, porque trabajaste con ella durante años. Fíjate que no la llegué a conocer en persona, pero yo fui su coordinador. Durante muchos años fui coordinador de 20 Venezuela aquí en Paraguay. Sigo siendo militante de 20 Venezuela. Y bueno, tuve que cesar en esas funciones mientras me fui a hacer un curso postdoctoral en la isla de Taiwán. Y bueno, y yo sigo siendo colaborador de María Corina y del movimiento 20 Venezuela. Y bueno, y aquí estamos y aquí seguiremos. Bueno, dime, Najem, ¿cuál era el último caso que querías tratar en América Latina? Y te interrumpí, perdona, pero había que aprovecharte aquí. Bueno, mira, yo te digo que más asustado que Díaz-Canel es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué la doctora Claudia? Claro, Claudia Sheinbaum está en un momento crítico en México. Primero por el caso del huachicol, y se ha destapado toda una red de corrupción en el propio partido de Morena, y esto la tiene a ella en la espada y la pared porque salpica al propio mentor
de la cuarta transformación o la 4T, la 4T, que es nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. Eso a lo interno tiene esta crisis ella, pero entonces también se le va a sumar una segunda crisis, que es la crisis del narcotráfico. Los vínculos del cártel de los soles con los cárteles mexicanos, porque también gran parte de la cocaína y esa mezcla de cocaína con fentanilo, creo que está muy de moda en Estados Unidos, llegaba a México y de México la pasaban por tierra o la pasan por tierra a Estados Unidos. Ahí entonces se le va a plantear un enorme dilema a Claudia Sheinbaum, porque la política exterior y de seguridad del gobierno de Donald Trump, que le quedan 3 años, el eje es justamente el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Acuérdate, y te lo digo a tu público, que no olviden que el presidente Donald Trump, en el encuentro que tuvo Marco Rubio con la presidenta Sheinbaum, le dijo: entrégame los narcotraficantes. Entonces, ojo, que la presidenta Sheinbaum ahora está, digamos, en un momento de muchísima presión, y por tanto, entonces, yo lo que me atrevo a señalar, en estos días estuve hablando con varios colegas mexicanos, yo le dije: mira, yo veo a Venezuela, yo veo a México como la Venezuela de los años 2000, cuando toda esta tragedia comenzaba. Pero hay una pequeña diferencia con Sheinbaum. Sheinbaum ahora va a estar entre la espada y la pared en hacer el parricidio, desmarcarse de Andrés Manuel López Obrador, porque si no lo hace le viene Washington encima. Entonces, si ella realmente, la doctora Sheinbaum, que es una mujer muy hábil, si ella realmente se quiere mantener ejerciendo la presidencia de México, va a quedar obligada a hacer el parricidio, desmarcarse de Andrés Manuel López Obrador y de alguna u otra manera tener una política de cooperación y de mayor acercamiento con el gobierno de Donald Trump. Nahem, te doy fe, y he hecho las biografías de Sheinbaum y López Obrador más vistas de todo YouTube, te doy fe de que lo va a entregar en bandeja de plata. Y con un moñito en la cabeza, que no te quepa ninguna duda. Nahem, un gran análisis el tuyo. Le recomiendo a la gente que te siga en tu cuenta de X, Nahem Reyes, que es Nahem con H-360. Muy interesante, y bueno, te tendremos aquí de nuevo pronto. Espero que sí. Antes de irme, te quiero felicitar por tus 15 años de periodismo. Espero que tengamos muchos años más de valioso periodismo independiente y crítico como el que tú haces. Muchísimas gracias, colega. Te mando un abrazo. Buenas noches, hasta luego.